Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Alrededor del mundo, en varias culturas que aparentemente no tenían conexión entre sí, se hace presente la misma historia con pocas variaciones. Para algunas es un mito, para otras, leyenda, y para otras es parte de su tradición religiosa. Se trata de el diluvio universal, una gran inundación causada por la ira de Dios o de los dioses a fin de acabar con la especie humana. Pero que estas historias coincidan significa que este fue un fenómeno que sucedió en realidad. Si fue así, ¿quiénes eran estas civilizaciones prediluvianas? ¿Qué dice la ciencia? Acompáñenme para descubrir posibles respuestas a estas interrogantes. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. A pesar de que creemos que el mito de una gran inundación que acabó con las civilizaciones humanas en tiempos remotos pertenece exclusivamente a la tradición bíblica, la realidad es que este episodio, o algunos muy similares, se repiten en varias culturas alrededor del mundo. Desde Mesopotamia, pasando por China hasta los incas y, como vamos a ver, incluso nuestros cañaris aquí en Ecuador, todos tienen una historia muy parecida. ¿Significa esto que en un punto de la historia efectivamente sucedió una catástrofe de estas proporciones? Y si es así, ¿qué había en el planeta antes de este diluvio universal? Voy a empezar por hacer un breve recuento de algunos de los mitos diluvianos más relevantes alrededor del planeta. La versión más antigua se encuentra, como no podía ser de otra manera, con nuestros amigos los sumerios, una civilización que se sitúa en el cuarto milenio antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo aproximadamente, si es que no es antes que empezaron a existir como civilización. El relato de su diluvio se encuentra en el poema de Gilgamesh, que fue escrito aproximadamente en el año 2100 antes de Cristo. En esta epopeya se cuenta que el dios Anunnaki Enlil, señor del aire, decide destruir a la humanidad por parecerle esta molesta y ruidosa. Otro dios, su hermano Enki, advierte a un hombre que en este mito se llama Utnapishtim. Le pide que construya un barco y lo llene de animales y semillas para luego poder repoblar el mundo. Cuando el diluvio pasa, Utnapishtim suelta un cuervo que va y viene hasta que las aguas bajan. En otras versiones, el protagonista se llama Ziusudra, y en la versión acadia, que es la civilización que vino después de los sumerios y que absorbió muchos de sus mitos y creencias, el personaje se llama Atrahasis. Pero como ven, esta es una versión muy parecida, casi exacta, a la que se narra en el Génesis de la Biblia judeocristiana. Con una gran diferencia, obviamente, que en el Génesis solamente hay un dios. Los sumerios, en cambio, eran politeístas. También en el libro apócrifo de Enoc, del cual ya hemos hablado en este espacio, se narra este mismo episodio, añadiendo que el castigo del diluvio no era solamente para la humanidad, sino también para unos ángeles que habrían tenido descendencia con mujeres humanas, dando a luz a unos seres gigantes conocidos como Nefilim. En China tenemos el mito de Miao. En esta ocasión, las dos personas que se salvan del diluvio a bordo de una gran calabaza son dos hermanos, hombre y mujer. En Temuas, en Malasia, el gran diluvio es ocasionado por los pecados de la humanidad también, con dos supervivientes también, un hombre y una mujer. En esta leyenda no existe un arca, sino que está sustituida por un árbol en lo alto de una montaña donde ellos logran salvarse. Más cerca, en América del Norte, los Hopis, que habitan Arizona, hablan de la destrucción del mundo a causa de un diluvio, del que algunos se salvaron al recibir un aviso, y así se pudieron poner a salvo en canoas, con las que llegaron a lo que ellos llamaron el cuarto mundo. Para los hawaianos existe el mito del diluvio y el arca de Nu'u,
nótese la similitud del nombre con el de Noé. Los mayas cuentan por su parte en el Popol Vuh una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché. Cuentan aquí sobre el diluvio y la aniquilación completa de la población, que obligó a que el proceso de la creación se reseteara y comenzara desde cero. Para los aztecas, al igual que para los hopis, el diluvio supone el cuarto cataclismo que destruiría la humanidad. Para los incas, más cerca aún de nosotros, el diluvio es conocido como Unu Pachacuti, un castigo enviado por el dios creador Viracocha. Y por supuesto, Ecuador también tiene su propia versión del mito. Por si no lo sabían, los cañaris, siendo uno de los grupos más fuertes y feroces, opusieron gran resistencia al imperio inca, por lo que algunas de sus tradiciones orales se conservaron. Una de ellas es el mito del diluvio y del origen de los cañaris. Esta leyenda o este mito fue inicialmente escrito por el sacerdote cusqueño Fray Cristóbal de Molina en 1573, recogiendo lo que narraban algunos nativos. Está citado en la Enciclopedia de Mitología Universal compilada por Arthur Cotterell, y el relato dice así: luego del diluvio, dos hermanos escaparon de la gran inundación subiendo a la montaña llamada Huacaiñán, la cual aumentaba de tamaño cada vez que las aguas amenazaban con sepultarla. Cuando las aguas retrocedieron, los hermanos fueron en busca de alimento, algo que resultó muy difícil. Un día, tras una búsqueda infructuosa, regresaron a la cabaña que habían construido y vieron que había una comida preparada y chicha. Esto pasó durante 10 días consecutivos, hasta que, ocultándose para ver quién traía todo eso, el hermano mayor divisó a dos guacamayas que, al llegar, comenzaron a preparar la comida. Al ver que las aves tenían rostro de mujer, salió del escondrijo, pero los pájaros se enojaron y se fueron volando sin dejar nada de comer. El hermano pequeño regresó y, al no ver comida, decidió ocultarse y espiar. Al cabo de 3 días las aves regresaron. Cuando la comida ya estaba hecha, cerró la puerta de la cabaña y logró coger al pájaro pequeño. Pero el grande escapó. Vivió con esta guacamaya con rostro de mujer muchos años y tuvo 6 hijos e hijas. Se da a entender que con la guacamaya, ¿no? Se dice que estos hijos son los primeros cañari. Y ellos consideran por eso la montaña sagrada y adoran a la guacamaya. Como ven, es innegable que existen mitos muy similares al diluvio en casi todas las culturas arcaicas del planeta. En el libro Catastrofobia, de la autora Barbara Hand Clough, ella expone la teoría de que este mito pudo crearse debido a una alteración en el eje terrestre que habría diluido los antiguos polos, causando esta gran inundación. Para ella, la imagen de Atlas cargando el planeta, esta representación mitológica, es una alusión a este cambio y esta inclinación de eje. También los sacrificios que algunas culturas ofrecen a sus dioses serían para tratar de evitar que una tragedia así vuelva a suceder. Pero por su parte, el autor J. Douglas Kenyon, en su libro La historia prohibida, arremete contra la ciencia, diciendo que ésta trata de negar las pruebas de un diluvio universal, que según él son clarísimas. Para él, en la prehistoria reciente, posiblemente en el año 9500 a.C., la misma fecha que Platón atribuye al hundimiento de la Atlántida, la Tierra habría sido sacudida por un fenómeno traumático, resultado de una explosión cósmica distante que produjo erupciones volcánicas, terremotos e inundaciones, debido, sí, nuevamente, a la inclinación del eje de la Tierra, haciendo que la corteza terrestre se desplace violentamente, hundiendo continentes y dejando otros nuevos al descubierto. Luego habrían venido extinciones masivas de animales, también de plantas, y habría comenzado un tenebroso periodo de oscuridad a nivel mundial. Según él, los historiadores y científicos han encontrado evidencias de esta catástrofe, pero han dado una explicación simplista, la teoría de la edad del hielo. Pero para Kenyon esto no basta para explicar lo suficiente al respecto.
Se han encontrado restos fósiles de especies que no pertenecen a los lugares donde se hallan. Animales, insectos e incluso plantas que parecerían no tener coherencia en el lugar donde se encuentran. Incluso se han encontrado dentro de cuevas o grietas donde no podrían haber vivido. Y también se han encontrado juntos restos humanos de diferentes grupos étnicos que habrían perecido juntos en la misma fecha. Para el autor no hay otra forma de explicar esto, sino es con una gran inundación, que se hubiera llevado todos estos seres en sus aguas, mezclándolos y luego repartiéndolos alrededor del planeta. Para Kenyon, la ciencia inventó la edad del hielo solamente para explicar estos hallazgos que no corresponden a la línea del tiempo oficial. También dice que tratan de explicar los diferentes mitos repartidos alrededor del mundo sobre el diluvio, diciendo que este mito fue difundido y se expandió por todos los continentes de boca en boca. Dice incluso que se ha llegado a destruir restos arqueológicos con tal de proteger la historia oficial. Según él, cada vez que se encuentran ruinas, monumentos u otras megaconstrucciones, se les atribuyen enseguida a los antepasados de los pueblos que habitan ese lugar, sin considerar la posibilidad de que estas construcciones ya hayan estado ahí cuando llegaron dichos pueblos, porque las construcciones podrían haber sido abandonadas luego de una gran catástrofe que terminó con el pueblo que existía antes. Si hubo realmente un diluvio, sin duda debieron existir una o varias civilizaciones antes de esta catástrofe. Civilizaciones cuyos restos quizás estemos encontrando poco a poco. Déjenme contarles. La evidencia reciente sobre la Esfinge de Egipto demuestra que podría tener el doble de edad de lo que se pensaba. Podría haber sido construida al menos hace 7000 años. Lo sabemos por la erosión de la piedra caliza que estuvo enterrada durante cientos de años antes de ser sacada de la arena. Corresponde a erosión de lluvia, un fenómeno muy raro en el desierto, a menos que en un pasado remoto esa región haya tenido otro clima, donde había copiosas lluvias, hasta que algo, un cambio brusco, la haya transformado en el desierto que es ahora, enterrando la Esfinge debajo de su arena. El doctor Robert D. Ballard, famoso por haber descubierto los restos del Titanic, descubrió hace casi 20 años, bajo el Mar Negro, los restos de una ciudad sumergida que dataría al menos del 5000 antes de Cristo. Esto quiere decir que esta ciudad, obviamente, fue construida en un punto de la historia en la cual no había agua. Los restos se encontraron cerca de la ciudad de Sinop, a unos 95 metros de profundidad. El descubrimiento atestigua de este modo la existencia de una actividad humana en las costas del Mar Negro antes de que el litoral quedara sumergido hace miles de años. El equipo, y estos son científicos, dice que esto demostraría que el mito del diluvio universal tendría una base real. Esta teoría se basa en la investigación de los geólogos norteamericanos William Ray y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia. Ellos, en su libro El diluvio de Noé, un texto publicado en el 97, aseguran que el Mar Negro era un lago de agua dulce hasta que fue inundado por el mar Mediterráneo hace aproximadamente unos 7000 años. Esto debido al recalentamiento de los glaciares. El nivel de agua habría llegado hasta casi 2000 metros, en un flujo superior incluso al de las cataratas del Niágara. La inundación amplió las orillas del Mar Negro hasta el nivel actual y sumergió de este modo todas las poblaciones que vivían en la zona. Y como ustedes saben, los incas quizás sean la civilización más popular de nuestro continente. Pero en Bolivia se encuentra uno de los vestigios más antiguos del que tenemos registro y quizás uno de los más misteriosos: Tiahuanaco. Esta zona fue el verdadero centro espiritual de los Andes. Grandes construcciones que, como en Machu Picchu, sorprenden por la técnica en la que enormes piedras calzan perfectamente unas con otras. Aunque se estima que el sitio se fundó cerca del 110 a.C., se llega a esta conclusión de que no se ha encontrado restos cerámicos más antiguos en este sitio. Sin embargo, a inicios del siglo XX,
Basándose en estudios arqueoastronómicos, se concluyó que podía tener quizás 11.000 años de antigüedad. No sabemos cuál de los dos tenga la razón. En lo que sí están de acuerdo los científicos es en que las personas que vivían aquí en Tiahuanaco sufrieron un repentino cambio de clima que les sumió en una sequía absoluta. ¿Se podría tratar del cataclismo del 9500 a.C.? No sabemos. Pero el sitio arqueológico más antiguo sería sin duda la prueba de una civilización que pudo haber existido antes del diluvio. ¿Y cuál es? Pues se trata de Göbekli Tepe, el más antiguo santuario que se levanta en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera de Siria. El lugar, que actualmente sigue siendo excavado por arqueólogos turcos y alemanes, fue levantado por cazadores-recolectores entre los años 9600 y 8200 a.C. Sin que se sepa el motivo, todo este complejo de piedras, pilares y esculturas fue deliberadamente enterrado sobre el 8000 antes de Cristo y permaneció abandonado así por un espacio de 500 años. El complejo megalítico es el más antiguo que se conoce hasta hoy, construido 6000 años antes que el monumento de Stonehenge. Se le considera el templo o el santuario más antiguo del mundo. Si es que en esta época ya había un sistema religioso y un pensamiento religioso, quiere decir que la civilización que lo construyó estaba desarrollándose desde mucho tiempo antes. Se dice incluso que aquí pudo nacer la conciencia de lo sagrado. Todas las conclusiones que hay de este yacimiento hasta ahora deben ser consideradas preliminares, debido a que hasta ahora solamente ha sido excavado alrededor de un 5% de lo que creen es su área total. No sabemos qué respuestas pueda esconder aún este sitio, el templo más antiguo de nuestra historia. Y no podía faltar obviamente en la lista de posibles civilizaciones prediluvianas la legendaria Atlántida, descrita por Platón como una ciudad fundada por una civilización muy avanzada, tan avanzada y orgullosa que fue castigada por los dioses y sumergida violentamente en el mar. Por último, voy a mencionar el famoso monumento Yonaguni. Este fue descubierto en los 1980 por un buzo en las costas de Japón. Cubre un área de más de 45 por 56 metros. Parece casi una pirámide en el fondo del océano. Y aunque algunos científicos sostienen que es una formación natural, hay otros que creen que es imposible. Bautizada como la Atlántida de Japón, este monumento podría llegar a tener más de 10.000 años de antigüedad. El investigador Fernando Arnaiz escribió un artículo donde explica: para que las aguas llegasen a cubrir todo el planeta, hasta digamos 5.000 metros de altitud, la cumbre del monte Ararat, donde descansaría el arca de Noé de la Biblia, se encuentra a 5.137 metros sobre el nivel del mar, sería necesario que las nubes de la Tierra contuviesen aproximadamente 2.550 millones de kilómetros cúbicos de agua, o lo que es lo mismo, el doble de todo el agua existente en el planeta, incluidos océanos, ríos y los casquetes polares. Lo suficiente para cubrir la Tierra con una capa de solamente unos 25 metros de altura. Esto descartaría la universalidad del mito del diluvio, porque es imposible una inundación a esa escala, pero queda la posibilidad de que la base sea un gran diluvio, una gran inundación, localizada en una zona determinada del planeta. Y es que en realidad, aunque los mitos del diluvio hablan de la desaparición del ser humano, universalizando el concepto, lo cierto es que todos ellos acaban ubicando a sus respectivos noés en una montaña de su entorno: el monte Ararat de los judeocristianos, el monte Olimpo de los griegos, y así. Si todas las versiones respondieran a un único evento, eso respondería a la pregunta de por qué los mitos son tan parecidos entre sí. Pero si es así, ¿cómo es posible que este mito se haya transmitido a pueblos tan diferentes y tan separados geográficamente? Para este investigador, lo que debió suceder es que la gran inundación tuvo lugar antes de la diseminación del ser humano por los diferentes continentes.
en una época muy, muy lejana, en los albores de la humanidad. Definitivamente tuvo que ser antes de la llegada del ser humano a América, porque de otro modo, este mito no podría formar parte de nuestro acervo cultural. Estaríamos hablando, por tanto, de que tuvo que suceder antes del 11.000 antes de Cristo y puede que incluso antes del 40.000 antes de Cristo. Estas son las dos épocas glaciares más recientes durante las que se pudo cruzar el estrecho de Bering. Pero los habitantes de Siberia Oriental, que poblaron América, no siempre habían habitado la región de Siberia. Habían llegado allí cientos o miles de años antes, provenientes de otros lugares, y en última instancia, del mismo lugar que el resto de los pobladores del planeta que mantuvieron su mito en la tradición oral, de África. No podría ser que el diluvio universal haya sucedido allí antes o incluso durante la salida del Homo sapiens del continente africano y haya sido llevado así de generación en generación a través de los siglos durante todas sus migraciones a lo largo y ancho del planeta. De todas formas, aunque fuera así, esto no explicaría las discrepancias de los fósiles de los que ya hablamos. La existencia de una gran catástrofe planetaria aún se sigue investigando. Pero se trata de un diluvio enviado por seres superiores o de un cataclismo provocada por el cambio del eje terrestre o de diferentes fenómenos parecidos que experimentaron varias civilizaciones a lo largo del tiempo, todas estas historias no hacen más que recordarnos lo pequeños, insignificantes y frágiles que somos los seres humanos. Y aunque nos guste pensar lo contrario, las pocas oportunidades que tenemos de sobrevivir a los violentos fenómenos que pueden suceder en nuestro planeta. Quizás antes de nosotros, otra civilización avanzada que enfrentó la extinción quiso dejarnos una historia que nos recuerde nuestro lugar en el universo y nos advierta que sin importar lo avanzados o importantes que creamos ser, podemos ser borrados de un solo sacudón planetario. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon. Conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.